A esta hora de la mañana recibimos en la cabina de Radio Panamá, a través de la conexión que tenemos, al doctor Eduardo Hevia, neumólogo y jefe del servicio de neumología en Sidelas, y el jefe de la unidad de neumología también respecto a este tema. Doctor Hevia, buenos días, bienvenido a Radio Panamá, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, saludos a todos, buena mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor. En esta jornada vamos a desarrollar un tema que más que nada es el cáncer de pulmón, ¿no? ¿Cómo podemos identificar síntomas respecto a este tipo de cáncer y cómo es la situación de este cáncer en el país? Bueno, el cáncer de pulmón sigue estando dentro de las 10 primeras causas de cáncer en Panamá, y el problema con el cáncer de pulmón realmente es que su mortalidad sigue estando en las primeras 3. A pesar de que no es tan frecuente, su mortalidad pues sí es bastante elevada. Y parte de esto se debe a que nos cuesta hacer el diagnóstico temprano. Preguntas por los síntomas, sin embargo los síntomas son muy inespecíficos, y quizás el más importante es la tos crónica. Cuando estamos tosiendo por más de 3 semanas de forma continua, es importante consultar al médico porque esto es un signo de alarma desde el punto de vista respiratorio. Otros signos más específicos serían toser con sangre, la falta de aire o la pérdida de peso no explicada asociada a alguno de los síntomas anteriores. Doctor, ¿qué factores son los que inciden en el desarrollo de un cáncer de pulmón en una persona? El principal factor de riesgo y el más conocido es el tabaquismo. Y el tabaquismo en todas sus variantes, desde el cigarrillo convencional, el habano, el cigarrillo electrónico, todos producen partículas nocivas que al entrar en contacto con nuestro sistema respiratorio generan una reacción inflamatoria que es la que puede generar el cáncer. Otros factores menos conocidos, el humo de combustión de biomasa, es decir, los hidrocarburos, el humo de leña. Todos estos humos como tal pueden afectar el sistema respiratorio, y tenemos que sumar a esto, pues en nuestro país, que no es un país tan fumador, el 30% más o menos de los cánceres de pulmón no están asociados al factor principal, que son estos dos, sino que tienen un componente genético, que es lo que hace que se desarrolle el cáncer. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de pulmón? Esa es la gran pregunta que tenemos en este momento. El cáncer de pulmón necesita primero de una imagen que nos permita identificar que hay algo anormal en el pulmón, y luego requerimos de hacer una biopsia. Hoy en día, pues las biopsias las podemos hacer desde el punto de neumología intervencionista, en un procedimiento ambulatorio con mínimo riesgo, y cuando no se puede por esta forma, entonces tendríamos que recurrir a una cirugía o a una biopsia por radiología intervencionista, que tiene un poquito más de riesgo de neumotórax porque tiene que atravesar el pulmón. Pero lo más importante es que ante los síntomas podamos consultar para poder tomar esta primera imagen, que puede ser una radiografía o un CAT, para poder hacer el diagnóstico. En otros países contamos con lo que se llama CAT de baja dosis, que es un tamizaje o una pesquisa para tratar de buscar el cáncer de pulmón antes de que tengamos síntomas. Sin embargo, los criterios para hacer esto requieren ser un fumador pesado por un tiempo prolongado, y en nuestro país pues hemos visto que realmente aún no es costo efectivo, porque no tenemos una población fumadora tan importante. Y de igual forma, como te mencionaba, ya que el 30% de los cánceres de pulmón no están asociados al tabaquismo, perderíamos un 30%. Entonces, lo que estamos haciendo en Panamá realmente es, cada vez que hay una radiografía anormal que pueda tener una sospecha de cáncer de pulmón temprano, pues se refiere a una clínica que se llama clínica de nódulo pulmonar, donde hacemos el abordaje para poder hacer las biopsias y tratar de captar el cáncer temprano, que es cuando lo podemos curar. Doctor Eduardo Hevia, le consulto también, hay mucha gente que escucha la palabra cáncer y pone cáncer igual a muerte. ¿Cómo se maneja el cáncer de pulmón y sus estadísticas en este momento? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque realmente el cáncer de pulmón antes sí era sinónimo de me morí, no puedo hacer nada al respecto. Hoy en día tenemos tratamientos altamente efectivos en lo que se llama incluso terapia personalizada, donde hacemos mediciones genéticas al paciente y podemos ajustar el tratamiento específico para lo que ese paciente necesita, mejorando la calidad de vida, la sobrevida con el diagnóstico de cáncer.
Obviamente lo ideal es captarlo en una fase temprana donde podamos hacer un tratamiento curativo, pero esa no es nuestra realidad ni la realidad del mundo en este momento, ya que solamente el 20% de los cánceres de pulmón lo captamos en una etapa en que lo podemos curar. La mayoría de las veces lo que hacemos es dar un tratamiento de mantenimiento para garantizar calidad de vida, para garantizar prolongar ese espacio en el que puedes vivir con el cáncer. Doctor, le habla Manolo Álvarez Cedeño. Una pregunta, ¿y desde qué edades se puede padecer el cáncer de pulmón? Sobre todo por el asunto de los cigarrillos y el... Bueno, realmente antes hablábamos de que el inicio donde comenzamos a buscar el cáncer de pulmón era a los 50 años. Y esto estaba relacionado a lo que preguntas, al consumo de cigarrillo, que era el principal factor, y la exposición, que requería al menos unos 15 a 20 años de exposición al humo, hacía que el promedio de diagnóstico fuese a los 50 años. Sin embargo, hoy en día estamos teniendo cánceres mucho más tempranos, desde los 30, 35 años, y esto va de la mano de dos situaciones. Ahora se asocia a una variante genética, y además de esto, el consumo de cigarrillo pesado está comenzando también mucho antes, y estos 15, 20 años que se requieren para que la exposición del humo de cigarrillo genere el cáncer, lo estamos alcanzando a los 35, 40 años. Entonces, hemos movido ese límite de edad donde sospechábamos el cáncer, bajándolo a 30, 35 años. Y el pasivo, el consumidor de humo pasivo. El consumidor de humo pasivo también tiene un factor alto de riesgo de cáncer. Y incluso hay estudios que describen que puede ser hasta mayor que el del fumador activo. ¿Y por qué es esto? El que fuma activamente el cigarrillo tiene filtro y trata de disminuir el aporte de esas partículas nocivas que llegan al pulmón. No quiere decir que las elimine todas, pero las trata de disminuirlas. Todas esas partículas salen al ambiente y así el fumador pasivo o de segunda mano recibe todas las partículas nocivas sin ningún tipo de filtro. Por ende, la exposición a humo pasivo es aún más nociva que la exposición al humo de primera mano en cuanto al riesgo de desarrollo de cáncer. Doctor, obviamente no lo vemos tan así porque recibes menos, porque no estás todo el día expuesto a segunda mano, pero si alguien está continuamente expuesto a la misma cantidad de alguien que está fumando, pues evidentemente esa persona tiene aún mayor riesgo que el mismo fumador como tal. Algo muy, muy concreto. Incidencia de cáncer en personas, o incidencia de cáncer por temas que estén vinculados al sector laboral. ¿Cuán frecuente es y qué áreas de trabajo son las que más muestran o más están relacionadas con esto? El cáncer de pulmón tiene un factor laboral. La incidencia evidentemente es menor que en el fumador o el no fumador, y principalmente tiene tres ramas. Antes teníamos la rama de la exposición al asbesto. Esto ha disminuido mucho con las normativas de evitar el uso de asbesto como tal. Pero tenemos, como te mencionaba, las profesiones que se exponen al humo de biomasa, llámese los que trabajan con motores de combustión, los policías de tránsito, la gente que está constantemente recibiendo este humo de combustión de motor. Y por el otro lado tenemos a las personas que trabajan en la cocina, que cocinan con leña, donde no tienes un adecuado sistema de extracción del humo, también están en riesgo para desarrollar lo que nosotros llamamos cáncer de pulmón ocupacional. El porcentaje, pues dentro de todos los cánceres de pulmón, esto representa 3 a 5%, pero no quiere decir que no existe. Doctor Eduardo Hevia, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando de este y otros temas más adelante.